Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Trivascular, donde vamos a hablar acerca de temas muy importantes a nivel cardiovascular. Hoy tenemos como tema los factores de riesgo para una enfermedad arterial, una enfermedad que afecta a gran parte de nuestra población. Aquí tenemos con nosotros, como siempre, al doctor Luis Farrington y al doctor Edgar Vargas, con quien voy a estar compartiendo este tema en el día de hoy. Un tema sabroso, Edgar. Oíste. Interesante. Sí. Ese es el tema que por la epidemia de diabetes y hábito tabáquico que tenemos, un tema súper importante. Déjenme decirle algo. No sé si a ustedes, me imagino que sí, le ha pasado que un paciente con un problema de este tipo, de obstrucción de sus arterias, nosotros les realizamos alguna clase de procedimientos y dentro de las recomendaciones debe dejar de fumar. Cuando regresa, llega infestado de un olor a tabaco y te dice, doctor, dejé de fumar ya, sí, porque me di cuenta que eso me hacía daño. Tú sabes que yo veo eso con mucha empatía, porque el asunto del cigarrillo no es un problema que el paciente quiere o no quiere, es una adicción. Y las adicciones se tratan desde el punto de vista cerebral. Yo hace muchos años hice un diplomado cuando era médico general, cuando estaba en la pasantía. Y las adicciones son un tema que no es que tú quieres, que el jefe te está pidiendo, búscame mi cosa. Entonces, eso se trata de manera psiquiátrica. No todo el que va a un psiquiatra es un loco. Tenemos un tabú en nuestro país. Es más, el que va a un psiquiatra es una persona que tiene un problema Es verdad. que necesita resolver y ellos ayudan bastante con el asunto del hábito tabáquico. Es una cosa que tenemos que hacer los médicos, referirlos y hacer entender al paciente que necesita esto y dejar el estigma que existía antes. Y lamentablemente el paciente ya llega a nosotros cuando tiene 30 y 35 años fumando. Sí. Y que viene ya con patología avanzada, que ya le duelen mucho los pies, tiene mucha claudicación o ya presenta úlceras arteriales. Ya el paciente llega a nosotros con esos factores ya muy avanzados y por eso se le hace tan difícil al inicio poder quitar los factores de riesgo que tiene el paciente. Y hay, porque muchas veces nos llegan ya con algún accidente cerebrovascular, isquémico, o con alguna cardiopatía isquémica ya establecida. Doctor, mira, a mí ya me han hecho tu cateterismo, mira, me pusieron 4 stents. Entonces, ya es un paciente que tiene un gran trayecto recorrido. Tú sabes que sería bueno poner en un texto que es una enfermedad arterial, con fines de que la gente entienda, porque la gente tengo problemas de circulación. Es verdad. El problema de circulación es otra cosa, es una cosa Muy general. muy ambigua. Yo grafico esto como la enfermedad, la arteria, es como la tubería que viene del corazón o que viene de la casa, la del agua limpia. Ajá. Y entonces, no sé cómo se llama, el acueducto. Y la vena es la tubería de drenaje. Entonces, partiendo de esto, si la tubería es la misma, si tenemos enfermedad o sucio, o vamos a decir algas, que es lo que ensucia la tubería de agua, nosotros tenemos placas de ateroma. Si tenemos esta enfermedad en una parte de la arteria, es muy probable que la tengamos en todas, porque es la misma tubería. Así es. Entonces, ahí ya como que aterrizamos el concepto de lo que es la arteria y lo que es la vena. Esto nos va a servir para que hablemos de la vena en un episodio y entonces ahí explicamos qué es la vena y cómo se ve. Por eso es tan importante muchas veces cuando encontramos un paciente que tiene una enfermedad periférica, por ejemplo, lo más común que es en las piernas, que el paciente viene con oclusiones a nivel de las piernas, descartar otras oclusiones a nivel del cuello, que es a nivel carotídeo, a nivel central, que son las arterias que se alteran a nivel del corazón, que también se pueden tapar. Muchas veces el paciente cree que nada más es los pies, pero ese fue el que te dio la alarma. Ajá. O sea, ese es quien te está dando la alarma, porque yo digo que siempre el cuerpo nos da nuestras alarmas cuando algo no está bien. Y empieza por el miembro inferior, con el cansancio, doctora, que camino 2 esquinas y ya me está doliendo la pierna desde aquí arriba. Eso nosotros lo denominamos claudicación. Y es un signo importante en el paciente porque nos habla de isquemia en el paciente. Entonces, cuando esto aparece y diagnosticamos que el paciente tiene una enfermedad a nivel de las piernas, hay que hacerle un recorrido completo en todo el cuerpo al paciente. Y muchas veces dicen, no, porque ella fue por las piernas y le dijeron que tenía que hacerse un Doppler aquí y que tenía que hacerse una coronariografía.
Hay que descartar todo esto antes de uno tratar a un paciente con enfermedad arterial periférica. Son los médicos. Sí, así mismo. Ya- Sí, así es, así es. Y le voy a dar un dato. Usted allá que está en sus hogares o que está en el trabajo o que va en su vehículo, nos puede ayudar a diagnosticar esto. Usted escucha a su vecino, a su tío o a su abuelo que dice, tengo dolor cuando camino, a mí me duelen las piernas y tengo que detenerme. Ese dolor se me mejora, eso me pasa al cabo de unos minutos y puedo seguir caminando. Señores, eso es claudicación intermitente y nos ayuda muchísimo a identificar la enfermedad arterial. Así es. Bueno, en el caso de las extremidades inferiores. Sí, exacto, que son muchas bacterias que tenemos. Exacto. Básicamente, contextualizando el asunto de la enfermedad arterial, la claudicación, cuando eso funciona como si fuera un carro que no tiene gasolina. Un carro que no tiene gasolina, tú lo aceleras y es lo que hace. Efectivamente. Entonces, la claudicación intermitente funciona de este modo. El músculo requiere una cantidad de sangre para funcionar, porque la sangre lleva el oxígeno y los nutrientes. Y entonces cuando el paciente no tiene esa cantidad de oxígeno y nutrientes, le duele el músculo porque es básicamente un dolor de muerte. Es un dolor de que estoy esperando algo para funcionar y no me llega. Y entonces por eso duele. Cuando te paras, fácilmente la sangre vuelve y llega, tú no estás en esfuerzo, no tienes demanda, y entonces vuelve el músculo y se llena. Y entonces cuando vuelves y te mueves, te tienes que pararte, porque eso sucede dependiendo de qué tan estrecha te la arteria. Te dura más o dura menos en pararte, dependiendo de qué tanta gasolina tú tengas, dura más o dura menos en llegar. Exacto. Ese es Sí, la forma una símil que es válido. con la vida. Sí, Es una cosa muy común, muy cotidiana. Es una forma de cómo poder entender. trato de Sí, ciertamente. Van a ver ahora en esta imagen que van a ver en la pantalla, es la forma en cómo nuestras arterias tienen el proceso de oclusión, cómo se van tapando, cómo se van ocluyendo. Nosotros nos hemos detenido a explicarles la enfermedad arterial, cómo se comporta, y hemos dicho un factor de riesgo, que el tabaquismo, hemos dicho uno, pero también nosotros tenemos en nuestras poblaciones un gran problema que se llama dieta. Y esa dieta que es lo que usted come, no es dieta, y eso hay que entenderlo bien, no es dieta que usted dice, no, porque lo que yo como es básicamente esto y esto y esto, esa es mi dieta. No, la dieta es todos los alimentos que nosotros consumimos a diario. Señores, eso es increíble, la cantidad de gente que sale de trabajo y dice, salí con hambre y pasa por un Una por fritura. un negocio, una cosa, comida rápida, o dice, me voy a parar aquí a tal cosa. Y eso aumenta los niveles de colesteroles y de triglicéridos en sangre. Y se mantiene todo el tiempo high. Doctor, mire, hace un tiempo yo tuve el colesterol en 600, pero fue bajando de paso y ya yo tengo 400 y tengo como 4 meses así. Ajá. Entonces, fíjense que ese es un gran factor de riesgo en la población de nosotros. Que son los factores realmente modificables, que nosotros podemos modificar. Por eso es bueno que el paciente sepa qué puede cambiar en su vida para evitar llegar a estas enfermedades, porque para nosotros lo más importante es la prevención. Nosotros no queremos estar operando a un paciente 5 o 6 veces porque está ocluida la arteria. Lo que queremos es que el paciente aprenda a cuidarse, que el paciente sepa qué debe mejorar en su vida, porque hay factores modificables y no modificables. Dentro de los modificables, esto que estamos hablando, el tabaco, el empezar a hacer ejercicios, muy importante en el paciente, el peso, la dieta, todos son factores modificables. Pero hay algunas cosas que no podemos modificar, como la edad, los factores genéticos, algunos síndromes que podemos tener que no son modificables. Por eso es tan importante iniciar a cambiar nuestros hábitos para de esta manera que los factores que no podemos modificar no alteren tanto nuestra economía, o sea, no altere tanto nuestro cuerpo. Ciertamente. Eso es, yo creo que eso es un tema aparte. Eso de la nutrición. Sí. Hablaste de la nutrición, falta un factor de riesgo grandísimo que es la diabetes, el tema del índice glucémico de los alimentos, el tema de la hidratación, de lo que produce, del exceso de glicemia dentro del bajo sanguíneo, irritación que produce y que conlleva
a la situación del endotelio que conlleva la formación de placa, que conlleva enfermedad arterial. Y si se unen todas esas cosas juntas, el cigarrillo, la mala dieta, mala diabetes, es como cuando uno juega todos los números de una rifa. Se lo saca todo. No No hay forma de no fallar. la pierde. Tú no estás jugando. No, así ¿Por mismo. qué tú no estás jugando? Te se acabó tu jugada. Tú eres dueño. Tú eres el dueño. O sea, tú no estás jugando. Y ya inclusive ahí, Es verdad eso. ahí ya se va el asunto. Yo, por ejemplo, yo no juego. Pero si por una cosa así que yo jugara todos los números, me va mi cuestión de mi convicción. Sí. Así Porque es. no es jugando que estás. Estás en una condición de que estás jugando. Tú te tienes todos los números. Entonces, si esas cosas se juntan, el asunto de la dieta, tal vez, a veces, yo siempre le digo a los pacientes que lo de la dieta es difícil, Ujú. porque eso se estudia mucho. Hay personas que se Verdad. prepararon solamente porque hay veces que uno come cosas, las personas comen cosas que entienden que están comiendo cosas buenas, que no hacen daño y comen cosas que tienen, son súper hipercalóricas, mezclan Es verdad. porque la dieta, como dice el doctor Farrington, son las cosas que tú comes. Y entonces, de ahí se desprenden que hay diferentes tipos de dietas. Hay dietas que son hipercalóricas, hay dietas que son riquísimas en carbohidratos, hay Sí. dietas que son hipocalóricas, hay dietas que son muy famosas, que son dietas cetogénicas, y hay cosas de esas, y de esas cosas se puede tomar de esa dieta cosas buenas, y hay cosas unas que no son nada buenas. Por ejemplo, eso que tú dijiste, me paro en cosas de comida rápida, ultraprocesados, con índice Condiciones de altísimo. entonces, de eso se puede durar 2 días hablando. Sí, pero también hay que tener en cuenta que muchos pacientes dicen, no, porque yo me cuido y me como mi aguacate diario. O sea, toda fruta, todo vegetal, todo alimento tiene sus calorías y tiene sus grasas, que si también lo hacemos en exceso, aunque pensemos que nos estamos cuidando, pues también esos alimentos tienen ciertos grados de caloría y cierto grado de grasas que también no nos ayuda cuando lo consumimos en exceso. Por eso es muy importante, y yo siempre lo he dicho, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo siempre va a llevar al paciente a una buena conclusión, un buen camino. Y tratarlo con un nutricionista, mandar el paciente a un nutricionista en caso de que así se necesite. Sí, la moderación, Sí, eso es importante. el Sí. equilibrio. El equilibrio. El equilibrio, incluso eso que dice del ejercicio. El ejercicio hace que el cuerpo, esas cosas que tienes de más, o de alguna forma, y la forma de cómo se modulan los índices glicémicos también tiene que... Y está demostrado en los estudios que el ejercicio es uno de los factores más importantes para disminuir el riesgo de sufrir de patologías vasculares en general, no solamente las arteriales, Sí. en general. Todas las patologías cardiovasculares podemos evitarla o disminuir el riesgo de que aparezcan realizando 45 minutos a 1 hora de ejercicio al día. Diario. Y con eso mejoramos muchísimo todo nuestro aparato cardiocirculatorio. Lo voy a poner en apuro a ustedes. Ay, no. La pregunta del millón. ¿Tiene la enfermedad arterial algún rasgo importante basado en la genética familiar? Sí, claro. Hay gente que tienen hipercolesterolemia familiares que ya eso es otra cosa. Y eso es otro tema. Incluso hay cardiólogos que se encargan de una cuestión que se llama lipidología, que hacen eso solamente, pero ya eso es otra cosa. Y esas no son la mayoría de personas. Eso es un universo pequeño de personas. E incluso ese es como el 25% que falta de los números jugados. Si tú Ajá. tienes diabetes, si tú fumas, además de eso, te comes mal y además eso tiene eso ya. Pero esas cosas se controlan. Incluso eso como la gente que dice, no, porque la tiroides. Hacer. No, no es la tiroides. Es verdad. No lo ves. Tú sabes que no lo es, que no es la tiroides. Tú sabes que es el otro tiroides. Entonces, lamentablemente, es una cosa que el tiroides sí te puede subir 1 libra. Está demostrado, es hormonal, pero todas esas libras no son el No, tiroides. no son. No son el tiroides. Entonces, sí, ciertamente eso tiene un factor genético que ya es que, como decía No modificable. la doctora, dice que no, que no es de los modelos. Sí, muchos pacientes llegan a la consulta diciendo, no, porque mi papá falleció de un infarto al corazón, no, porque mi mamá falleció de tal cosa. Por eso es tan importante para nosotros como médicos que el paciente siempre acuda a sus consultas regulares. Evitar siempre es el pro en los pacientes, no esperar ya que los síntomas aparezcan
Para eso estamos nosotros, para ayudarlos a diagnosticar las enfermedades a tiempo, tratar de manejar estas enfermedades a tiempo y evitar todas las complicaciones que vienen con ellas, como son los accidentes cerebrovasculares, las patologías periféricas que pueden llevar al paciente incluso a una amputación cuando éstas ya se diagnostican de manera tardía, o a úlceras arteriales que son súper difíciles de tratar cuando el paciente no lleva un manejo adecuado. También las patologías a nivel cardíaco, el paciente puede infartarse de no diagnosticarse a tiempo estas patologías. Las enfermedades carotídeas también. Hay que diagnosticarlas a tiempo para que el paciente no presente ya las complicaciones y ya sea muy poco lo que podamos hacer por el paciente. Yo quiero aclarar algo en algo que usted dijo. Enfermedad carotídea, hablamos ahorita de enfermedad cerebrovascular, que comúnmente allá la conocemos como derrame. Le dio un derrame, no se puede mover ahora porque tiene un lado que no lo puede mover. Y eso es consecuencia de esta enfermedad arterial, principalmente de esas arterias que llevan la sangre al cerebro. Exacto. Ya en la parte final, ¿cuáles son las recomendaciones de nosotros para todos los que nos siguen? Hacer ejercicio, usted dijo, hay que hacer mucho ejercicio todos los días, de 45 minutos a 1 hora diaria. ¿Qué más? Hacer ejercicio, evitar el sedentarismo lo más posible, tratar de llevar una dieta lo más saludable que podamos. Si no podemos hacerlo por nosotros solos, orientarnos con un nutricionista, con un médico que pueda saber cuáles son los alimentos que podemos consumir. O sea, que el chicharrón light no es bueno. Usted solo come un día a la semana como premio. Se lo puede comer, pero un día. El detalle está en la moderación. En la El moderación. detalle está en la moderación. Incluso hay comidas que las tenemos como que son muy buenas y son muy malas. El chicharrón no es tan malo, pero por ejemplo los aceites en los cuales fríen esas cosas que antes pensábamos que eran muy buenos. Yo me mataba a comer sí. El problema con el aceite de canola una vez, que tiene que ser de canola. Uf, y ahora. No, se sabe que eso, Sí, que no, que eso no que es. no. Y todas esas cosas, todos esos aceites que bueno, que estamos muy De falta de vegetales. regulación Ajá. para que la gente lo sepa, que lo sigan vendiendo, pero que la gente lo sepa que esos aceites refinados no son que se ven, ¿cómo que le dicen? Y se ve clarito. Sí, sí. Ajá. Y eso no es. Eso no es. El aceite, esos aceites son súper inflamatorios. Sí. Entonces, bueno, tenemos que volver a lo que hacían los abuelos en los campos, que freían las cosas con la manteca. Que existen aceites que tienen un punto de humo mayor, los aceites que se sacan, el aceite de oliva, pero el que se saca prensado en frío, el aceite de aguacate, que tienen un punto de humo mayor y que ese aceite entonces no se desnaturaliza cuando tú fríes con él. Son cosas, y freír menos. Y freírme. Es una buena solución. Freidora de aire. Esto ha venido a revolucionar la alimentación. Tú fríes menos, necesitas menos ese tipo de cosas porque todas esas cosas son caras. O sea, aceite de aguacate, claro, pero si tú tienes que freír una cosa, fríalo con aceite de aguacate o fríalo con manteca, no lo fría con esas cosas que te venimos acostumbrados porque la cosa daña. Otro factor es el tabaco, no solamente el fumarlo nosotros, también quienes están alrededor de nosotros, la exposición que tenemos. Si Vargas se encuentra fumando al lado mío, yo también estoy fumando igualito que Vargas. Soy una fumadora pasiva. Entonces, también eso hay que moderarlo un poquito. Y las enfermedades que pueden llevarnos a una enfermedad arterial, como esta diabetes, llevar un control lo más estricto posible, siempre seguir las orientaciones de nuestro diabetólogo o nuestro endocrinólogo, para así evitar que éstas puedan avanzar y llevarnos a una enfermedad mayor. ¿Despida? Vargas. Vámonos. Bueno, Decirle adiós a los que nos siguen. bueno, muchas gracias por vernos y nada, nos vemos en el próximo episodio.